Bueno, muy bien. Hola a todos. Vamos a arrancar con otra entrega de esta partida que casi ya está a punto de finalizar. Así que vamos a ver dónde se encuentran nuestros héroes. ¿Se acuerdan a dónde quedaron? ¿Sí? En la biblioteca de los cultistas. Bien, bien. Vamos a pasar entonces a ese momento. Vamos a Yo estaba parado frente a la puerta y escuchando ahí unos sonidos extraños. Exacto, como si algún ritual se estaría ahí formando, ¿no? Exactamente. Mientras que teníamos al paladín custodiando el pasillo y teníamos al mago y a Vesper sobre la mesa, ahí con unos registros mirando algunas cosas. Habían encontrado una caja que lograron desactivarla. ¿Es así? Sí. Habían encontrado ahí. Sabían que la caja tenía una trampa que podría haber hecho pasar mal a más de uno, pero bueno, se había abierto con la pericia de La suerte Vesper de principiante. No, la suerte de principiante. De Vesper. No, Pericia no. pericia. Ya dijo que era la suerte de principiante. Y Drax le creyó. Bien. Recuerden que Borja, cuando se acercó a la puerta, cuando Borja se acerca a la puerta y trata de escuchar, le llegan esas voces a la distancia. Bueno, Borja, contame, ¿qué es lo que en ese momento el corazón se te empieza como a acelerar? Se me enfría. No, sí, me corre un frío en la espalda tremendo. Sí. Cuando escucho eso, se me erizan un poco los pelos. De alguna forma, como explorador, tengo algún conocimiento de lo que es llamar a muertos y todo ese tipo de Sí. cosas, con lo cual es mi enemigo predilecto, con lo cual cuando empiezo a sentir esto se me mezcla como una efervescencia, pero al mismo tiempo también frío en la espalda sabiendo que lo que viene no va a ser moco de pavo. Me doy vuelta, los miro y les digo que algún tipo de ritual está siendo llevado a cabo. Lo que sea que haya detrás de esta puerta, ya vamos a estar prontos a encontrar lo que vinimos a buscar, la secta que nos encomendó Kebori, en la que se había infiltrado Delvin, así que creo que ya estamos cerca. Sí, puedo sentirlo. Pero también palabras decir, es el momento. ¿Saben por qué Drax elige este camino hoy aquí? ¿Por qué Drax? Porque yo fui encontrado en un templo en honor, y agacho la cabeza, a Behemoth. ¿Quién? Behemoth. Lo hablo muy bajo. Es el dios el dios malvado de los dragones. Y yo no soy así. Peleo por la luz y la igualdad. Todas las criaturas
Y hoy es un paso importante para mí que ustedes salgan con vida. Bien. Por eso son importantes ustedes hoy aquí. Drax aprecia su compañía porque han sido valiosos para que yo hoy pueda hablar con ustedes y sentir orgullo de cada acción de ustedes hacia mí y me ayudarán a la redención de mi inicio. Gracias por esta oportunidad. Bien. Giro Bien. haciendo la gesto como para que llamo. Bien, Borja, las voces resuenan en tu cabeza, si bien ya te alejaste de esa puerta. El grupo sabe que un pasillo conduce a unas cámaras donde había unos cultistas descansando, ¿sí? Y por otro lado, esa puerta que los lleva directo hacia donde se está ejecutando esa especie de ritual. Bien, ¿qué decide hacer el grupo entonces? No, creo que abriremos la puerta y continuaremos hacia adelante. Bien, bien. Entonces, Así Yo que antes de continuar, me voy a acercar a Borja y le voy a pasar una de las pociones de curación, porque cuando lo vi casi muerto me dio mucha impresión y me dejó bastante mal esa imagen y ¿la primera o me la da miedo segunda que le vez? pueda pasar algo. Las dos. ¿Cuál de las dos? ¿Qué te ahogaste? No, realmente ya me sentí muy mal y temo que se muera, o sea, que nos pase algo, por ahí no tenemos la fortaleza que tiene Drax. Nada, simplemente me acerco a Borja y te extiendo una de las pociones. bien. La agarro así con mucho cuidado y trato de guardarla en un lugar bien acolchadito entre mis ropas. Bueno, entonces tiene una poción, La se la cuidaré. queda Vesper y la otra poción la tiene Borja. Perfecto. Bien, bien, Sí, bien. por favor, no te mueras. Más. Prometo intentarlo con toda mi vida. Bien, entonces el grupo se va a dirigir hacia la puerta, tengo entendido. Esa puerta donde vienen esos cánticos, esas voces. Sí, Es así. sí. Bien. Me adelanto. No sé si tiene un picaporte, no sé si es una puerta de piedra pesada. ¿Cómo es más o menos esa puerta? La puerta es una puerta como si fuese pesada de madera con hierro, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ok. Sí. Todos los herrajes, toda la estructura de hierro forjado. Exactamente. Entonces, ¿abrí la puerta? Sí, con mucho cuidado. Imagino Sí. que tiene alguna manija o algo así. Claro. Tanteo que no tenga una cerradura. Cuando veo que cede el picaporte, la abro con mucho cuidado porque por miedo a que rechine, ¿no? Se ve una puerta pesada, Sí. contundente. Tiro un conjuro de grasa a las bisagras. Bien, bien. Entonces, se abre la puerta. Pueden ver una especie de pasillo que se bifurca por lo que se ve, ¿no? Pasillo de piedra. Sí, ese brillo verde que se ve me empieza a inquietar ya. Sí, Me hace acordar a la estatua que estaba cuando entramos a este espacio donde pusimos el ojo. Ya
ese halo verde medio místico, medio... Sí, esa luz lúgubre, de me algún preocupa. lado viene, ¿no? Pueden percibirlo, ¿eh? Mientras que las voces ahora sí la empiezan a escuchar todos. ¿El grupo decide avanzar el grupo? Sí. De ¿Cómo nuevo. distinguir? ¿Qué orden de marcha lleva el grupo? A ver. ¿Los adelanto o los muevo yo? Me adelanto. ¿Los muevo yo? Para no estar... Bueno, dígame solamente el orden de marcha. creo que iría primero. Sí. Me voy Detrás de moviendo Borja, ¿quién va? Con sigilo, no sé quién va después mío. Ahora voy yo después. Bien. Atrás de Vesper, ¿quién va? Yo. Ah, no, o Mago, quieres ir vos. Sí, mejor que vayas atrás. Bien, entonces el paladín es quien va cerrando la marcha. Perfecto. Bueno, empiezan a atravesar ese pasillo bastante angosto, mientras que a medida que van avanzando es una luz verde intensa, enfermiza, empieza también a atraparlos a ustedes. ¿Sí? Caminan, como dijimos, por ese pasillo. Lo atraviesan sigilosamente y llegan a una cámara. Una vez que atraviesan ese lugar, y ahora les voy a decir qué es lo que sucede. Ustedes están ahí, todavía es como que perciben todo esto que les voy a decir ahora, ¿sí? Entonces, esos susurros cacofónicos resuenan en esta amplia cueva. Un imponente cultista, parece humano, ¿sí? Está vestido con túnicas muy amplias, está de pie contra una pared y está cantando. El pelo es un pelo que lo lleva engominado, peinado bien hacia atrás, y claramente su piel parece estar toda demacrada y de un color grisáceo, como enfermizo, yo diría, ¿eh? En el suelo está tallado un gran círculo, un círculo con runas, ¿sí? Que parece como si el suelo, ese tallado, como que palpita. Quiero que imaginen eso, ¿sí? Como si algo de abajo estaría empujando hacia arriba. Y justamente palpita y es lo que genera esta luz enfermiza, como una especie de rayos de energía. Hay un viento en la sala que hace que el lugar sea como... no sé cómo explicarlo, las voces, imaginen los cantos, esta persona con ese pelo engominado hacia atrás y un viento arremolinado, como si algo se estaría originando, como si algo se estaría a punto de aparecer. Pueden ver también en el centro, en esa runa, en ese piso, en ese tallado, hay 2 sectarios y permanecen de pie dentro del círculo. Tienen la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, de una manera sobrenatural, y escuchan que ese líder les ordena: ahora, revélame tus secretos. Deja que las verdades ocultas en tu alma salgan a la luz y se hagan más fuertes, mientras que el viento, esas palabras las hace resonar en toda la sala. Pueden ver cómo de esos cultistas, una especie de siluetas empiezan a salir de sus bocas, ¿sí?
parecen ser una especie de humo negro que sale mientras que el que está a cargo de ese ritual les ordena que salgan, que muestren su secreto, y pueden ver cómo dos sombras, ese humo se transforma como en esas sombras tipo humanoides, y quedan en el círculo, ¿sí? Entonces ven a los cultistas y a las sombras que salieron desde la boca de los cultistas. Parece que como que los cultistas reaccionan y miran en dirección a ustedes. Bien. ¿Qué les pasa cuando ven todo esto? No. Claramente era como que un experimento, un ritual que se estaba haciendo. Ven que le sale de la boca. Primero estaban con la boca hacia atrás, ¿no? En una manera sobrenatural, como si los cuerpos estarían flácidos, no sé cómo describirlo bien. Imaginen que esas sombras, como si les saldría el alma de adentro a esos cultistas, se transforman en estas sombras, cuando les dice que les confíe sus secretos. ¿Qué hace? ¿Qué dice el grupo? Cuéntame un poquito. A ver, ¿qué? Es el momento de acabar con estas fechorías de ese. Debemos actuar antes de que conjure el nigromante. Parece que llegaron muy fuerte. Sí. Yo cuando veo eso me debato si dar un paso más, Bien. Sobre todo cuando veo salir esas criaturas y que enfilan, se me llena de preguntas. Sí. Bueno, no hay mucho tiempo. Alistar, Sí. obviamente que se confusiona, ¿no? A ver esto, pero la mente vivaz del mago hace que enseguida preste atención a ciertos detalles. ¿Están unidas por algo a los cuerpos? ¿Se puede llegar a ver algún hilo? No un hilo real, ¿no? No, entiendo, mago, lo que decís. No, esto fue como si fuese una especie de exorcismo que le saca el demonio de adentro. Okay. ¿Sí? Entonces, perfecto. Ves que una vez que salen estas sombras que estaban dentro de los cultistas reaccionan. ¿Sí? Las sombras ya tienen su propia vida, digamos, como si fuesen individuos diferentes, y ven como claramente pueden reconocerlo a este líder, a Salrir. En ese momento se percata se percata de la presencia de ustedes y les ordena a los cultistas y a estas entidades sombrías a que ataquen. ¡Destrúyanlos! Y ahora sí, muchachos, llega la iniciativa, Tus fechorías se acaban hoy. Oscuro. Vengo por ti. Y me paro así. Sí. Y le muestro el escudo de la familia El Winter. Bien. Sabes que te protege, Paladín. Y cuando abro así, se nota en el pecho el escudo se llama la Thunder. Bien. Iluminado, ¿no? O sea, así, azul a oro, ¿no? Me gustó eso que dijiste, Muy bien. Bueno, entonces, es en ese momento que vamos a comenzar el combate, vamos a tirar la iniciativa. Sí, acuérdense que la tiro yo. Denme un segundito. Bueno, entonces, vamos a tirar iniciativa. Ahí vamos, Tiramos las iniciativas. Perfecto. Ahí estamos. Y vamos a comenzar el combate. Bien.
vamos a separarlos a los personajes. Por orden de marcha, entonces era una cosa así. Era una cosa así por orden de marcha, ¿puede ser? Sí. Borja, Esper. Bien, Alistar. Borja. Alistar y... ya. La sombra. Por momento, ves cómo te encandila las luces ese viento, y de la nada, desde una sombra, digamos, desde la pared, no la viste ni proyectarse, enseguida sentís un frío cerca, y cuando girás en dirección a la pared, te enfrentás con esta criatura, ¿sí? Que te ataca. Me imagino el aspecto de los dementores. Claro, Veo ahí está. que pasa la mano, hago un movimiento y casi me roza la cara y siento un frío Sí. terrible. Ves que con su mano trata de tocarte. ¡Ah! ¿Sí? Cuando la mano se acerca, ¿sí? Es una sombra, pero podés llegar a ver esa forma de mano que trata de agarrarte. Te tirás hacia atrás, ¿sí? Y lográs esquivar, mientras que otra sombra avanza también en tu dirección, ¿sí? Borja, es tu turno. Bueno, ruedo en el piso, o sea, hago así como un roll hacia adelante, Sí, como para pasar por debajo de alguna de esas sombras y también generar como un espacio para el grupo. sí. Y llego hasta acá y ataco a esa primer sombra que quiso tocarme. Bien, mientras que te vas. Ataco por instinto, porque es como atacar una nube, una niebla, pero Sí. bueno, es el instinto de defenderme, ¿no? Bien. Bueno, ataque Así nomás. que desenvaino y busco atravesarla. Bien. Nada, es como que no logro hacer foco en la criatura, no termino de darme cuenta si tiene una forma consistente o es etérea. Yo siento que la espada pasa, pero no corta nada. Exacto. Te das cuenta que no sabes cómo lograr impactar a esta criatura, porque cuando bajás tu cimitarra, traspasa por el medio de la criatura. Esa sombra, como si fuese de humo, de vapor, de lo que sea, ves cómo se aparta mientras que bajás tu arma y no lográs hacerle ningún tipo de daño. Tu cara de asombro, Borja, al no saber qué hacer con estas criaturas, quizás consultarle al paladín o al mago, porque te das cuenta que no tenés idea cómo hacer para enfrentar estas criaturas. ¿Algo más? Después de atacarla me vuelvo a mover y quedo ahí como por la espalda de la criatura. Bien. Siguiente. Bien, el líder ordena que se muevan. ¡Ataquen! Perdón, ese no. A este le toca. Ese Ahora no. sí. Se paran en el centro, ¿sí? Y desde ahí ven como si estaría preparando algo, como que está conjurando. Alistar, es tu turno. Viendo la velocidad con la que estas criaturas atacaron y la posición incómoda en la que quedamos, sabiendo que Vesper está delante mío y no es tan resistente como Drax, no puedo arriesgarme a
a usar mi conjuro, mi truco de escarcha. Así que voy a usar mi truco de proyectil mágico. Bien, bien. Que sé que pega sí o sí a la criatura que yo elija, así que no corro peligro de dañar a Vesper. Bien. Llegás a ver. Bien. Tengo que tirar 2 dados más, ¿no? Sí, yo ya acá le aplico el daño, perfecto. Depende de qué nivel. 4. Le haces 4 más. Sí, Y 4 otros 4 más. Sí, porque es un dado de 4 más 1. Bien, entonces son 8 que le hiciste. 9, 10. Está bien, ya le desconté 2. 4 y 4, 8 y 2, 10. Sí. Ah, okay. Sí. Digo Proyfield Draw y extiendo la mano y salen 3 proyectiles teledirigidos que la esquivan a Vesper. Sí. Uno por cada costado, el otro sale por arriba, van así como zigzagueando. Bien. Impactan en la sombra. Bien. Bueno, mago, claramente te das cuenta que de alguna manera la magia lo puede dañar a esta criatura, ¿no? Viste que Borja ahí está combatiendo y está tirando espadazos, pero ves como traspasa a las criaturas, pero parece que tus conjuros impactaron. Bien, ¿algo más, mago? ¡Déjame pasar! Me voy a correr acá. Sé que me arriesgo al ponerme al lado de la criatura, pero prefiero arriesgarme y que Drax tenga lugar para pasar. Bien. Y de alguna manera, bueno, estoy protegiendo a Vesper. Bien. Estás atrás de como un bloque de piedra. En realidad la criatura no te está viendo en ese momento. Bueno. Sí. Ah, bueno, genial. Sí, Igual, sí, es un bloque de piedra grande, ¿eh? Estás ahí atrás de un bloque de piedra grande, te ocultaste ahí. Bien. Siguiente turno entonces, es el turno justamente. Paladín, es tu turno. Bueno, avanzo. Yo le grito a Drax, son criaturas de la oscuridad, seguramente la luz es lo que les haga el mayor daño. Bueno, entonces como decíamos, escuchás la voz del mago, ¿sí? ¿Qué pensás hacer, Paladín? Y en ese momento... ¡Thunder! ¡Te destierro! Y le tiro una llamada sagrada. Bueno. Bien. Bueno, ¿qué vemos? Contame. Ven que desde el cielo le cae como una flama dorada, así como un rayo de fuego, que impacta en el medio del cuerpo de la criatura. Bien. Hacia abajo. Bueno, Borja, vos que estás ahí, ves como la criatura se empieza a retorcer, ¿sí? Primero con los proyectiles mágicos que le lanzó el mago, y después con esa llama que reconoces, que es ejecutada por el paladín, que desde el techo cae una llama directo, ¿sí? Y ves como la criatura se empieza como a retorcer. Te das cuenta que claramente la están dañando. Paladín, ¿algo más? Sí, y me muevo, y quedo acá. Bien, perfecto. Bien. Siguiente. Ahora se hará la luz. Y abro con el escudo y cierro y golpeo con el martillo. Eso en el emblema de la familia se ve. Hellwinter se ve como una luz azulada que palpita. Bien. En ese momento uno de los cultistas, no sé por qué, ahí está. Uno de los cultistas va derecho hacia vos. ¿Sí? Ojo que moviste la sombra hacia adelante. Espera.
Ahora sí, Ahí. ¿no? Vamos al cultista. Hay tantas luces que no sé cuál es el que se tiene que mover. Muy bien. Entonces, Claro. ahí estamos. ¿Ves cómo el cultista saca una cimitarra? Te ataca. Bueno, es en ese momento que pones tu escudo y, como bien dijiste, un destello azul tira hacia atrás al cultista, que con ojos asombrados te queda mirando. Vesper, es tu turno. Miro esto que en mi mano y me pregunto qué podría hacer con esto. Sobre todo cuando viste que Borja con sus armas a esa criatura no le pudo hacer nada, ¿no? Sí, así que mientras ellos se iban moviendo y se iba desarrollando la pelea, me fui como escabullendo un poco para llegar, y cuando veo que el cultista se acerca, voy hacia él. A veces Bien. un poco más material. Bien, escúchame, que el resto Vesper. Escúchame lo que te voy a decir. Sí. Claramente estás observando a su líder, que está pronunciando, moviendo sus manos, ¿sí? Sabes que está a punto de lanzar algo. Ves que tanto el paladín como Borja, inclusive el mago, no pueden hacer nada, y quizás vos en este momento podés ver cómo, ya te digo, este líder, que con su cara demacrada está apuntando sus manos hacia ustedes. Decime qué es lo que vas a hacer. Le clavo la mirada y pienso que tengo que llegar a él. Sí. Me había roto la ballesta, así que lo único que tengo a mano es una daga, y le voy a revolear mi daga. O sea, voy a adelantarme, voy a dar unos pasos hacia adelante para no... Bien. Y desde acá voy a rozarle mi daga. Bueno. Sí. Vas esquivando las sombras, vas esquivando a tus compañeros. Cuando llegas ahí, casi desesperadamente, lanzás tu daga directamente hacia... Y va casi como se mueve ella, que va agachada, casi agachada. Una elfa, ¿no? Como vas esquivando como si irías, sí, como bailando, ¿no? Es decir, sí, en puntitas de pie va. Bien, va como en bien, puntitas de bien. pie, en un par de pequeños saltitos, y casi sin que la vean. La verdad es que no llama la atención en medio de esa batalla. Es tan menuda que pasa bastante desapercibida. Perfecto. Y eso puede darle algún tipo de sorpresa, entiendo. Bien. Bueno, de alguna manera, no sabes si ese círculo donde está lo protege, pero claramente pudiste ver cómo su arma fue desviada. Tu daga, que iba directo. Vuelvo a repetirte, no sabes el motivo, si por algo mágico, por ese círculo, por esas runas, pero viste cómo se desvía y no lográs impactar. ¿Qué más, Vesper? La verdad que me deja muy choqueada. Voy a buscar ahora nueva protección detrás de la piedra. Para repensar plan, porque moverte generarías ataque de oportunidad si te mueves ahora, Si vas a volver a la posición a donde estabas, eso significaría que tanto el cultista como la sombra que está de frente le generarías un ataque de oportunidad. Ves cómo te observan, ¿sí? Y sus miradas se dirigen hacia vos. Sí, pero sabes que yo no, porque Vesper, justamente por esta forma que tiene especial de moverse, no generaría ataque de oportunidad. O sea, la vas a ver de nuevo escabullirse y no llega a generar el ataque de oportunidad. O sea, perfecto. tengo juegos elegantes, con lo cual no
la vas a ver de nuevo. Como Bien. yendo hacia atrás y se escabulle de nuevo. Es como una pequeña sombra que pasa por ahí. Bien, bien, bien. Es decir, que te observan y cuando, No, y cuando vuelven a mirar en tu no dirección estoy ya no haciendo estás. objetivo, digamos. Ya no estás. Bien, No está. perfecto. Bueno, volvés entonces a tu posición. Vuelvo. Sí. Era estar detrás de la piedra, pero bueno. Ahí, bien, perfecto. Junto, ¿Ves ahí al mago, no? Que está como escondido. Sí, Alistar, sí. ¿ves que Sí. vuelve? Te tiro arriba del mago, ¿viste? Sí. Bien. Siguiente turno. Le hago Este cultista. Bueno, Este cultista avanza en dirección a Borja con cimitarra en la mano. Y ataca. ¡Oh! Borja, mientras esas sombras te rodean, sí, y estabas esquivando sus manotazos, ves como el filo de una cimitarra te hace un tajo a la altura de la cintura, ¿eh? Quisiste dar un salto hacia atrás, pero así todo te corta, ¿eh? Sí. Me doy cuenta que estoy muy cerca de la piedra y no Sí. llego a hacer el movimiento adecuado para esquivar. Exacto. Siguiente turno. Tiramos iniciativas para todos. Perfecto. Y ahora sí. Un momentito. Vamos con Vesper, es tu turno. Muy rápida, Vesper, una vez que fue para atrás, miraste al mago, le dijiste algo y ya nuevamente estás para atacar. ¿Qué haces? Nada, es mera desesperación de vuelta, volver a intentar con atacar, vamos a volver a atacar al cultista. Bien. No voy a gastarme en la sombra, así que de nuevo, 3 pasitos hacia adelante, toque al frente y Sí. al cultista. Bien. Vamos a ver. Bien, esquivás a tus compañeros que están combatiendo Esquivo. con todas las criaturas. Bien. Pasás por un costado. ¿Y con qué lo atacás? ¿Sí? Con el toque. Perfecto. Atacás al cultista. Bien. Así que sí, con velocidad Bueno, y precisa al punto donde me pareció que no tenía menor cobertura de ropa, armadura. Sí. Claramente, Vesper, te das cuenta que estos cultistas no son buenos luchadores, ¿no? Así que movés rápido tu estoque y enseguida encontrás debilidad en esa defensa y le haces un buen corte a uno de los cultistas, ¿sí? Que mira la sangre que le recorre por su cuerpo y ves cómo le cambia la cara, hay cara de preocupación. Bien, pero claro, ¿algo más, Vesper? Sí, claro, un segundo ataque. Bueno, Cuando veo que lo puedo dañar, va el segundo ataque. ¿qué arma tenés en la otra mano para hacer ese segundo ataque? Tengo una espada corta. Una espada corta, perfecto. Así que cuando veo la cara de sorpresa, la mía. Bien, es en ese momento que antes que pueda reaccionar el cultista, le aplicás tu segundo ataque y ves que se desmorona, clavás tu espada, ¿sí? El cultista se inclina hacia vos, causándole un dolor tremendo, y cuando sacás tu espada, el cuerpo que cae, ¿sí? Bien. Sí, saco la espada lento y escucho grito de dolor y
miro que es sangre humana y Sí, me quedo mirando el espacio. bien, bien. Siguiente turno. Me quedo Es el mirando. turno del cultista, del líder, ¿eh? Perdóname, Chris. Sí. Yo estoy ahí, si bien estoy escondido, pero estoy espiando todo. No, lógico, Veo que el lógico. veo que el cultista muere. ¿Hay algún efecto en las sombras? No. O por lo menos No, desde atrás de la ok, piedra no. no podés llegar a ver bien. Imagínate que las sombras son difusas también, ¿no? Es que por momento las ves, por momento no las ves. Quería ver Esa si luz se verde enfermiza. debilitaba la Claro, sombra. claro. Esa luz verde Si enfermiza. acusaba dolor o algo. Que larga rayos, es como que no deja ver bien. Imagínate las caras de tus compañeros también con verde, todo verde en esa sala. Bueno, el cultista pronuncia unas palabras. Podés ver cómo magia sale de sus dedos, ¿sí? Y cómo te rodea, Vesper, unas sogas te atrapan. Sí, unas sogas como mágicas, ¿no? Te sujetan y no te dejan mover. ¡Drax! Lo miro con... No sé ni qué explicarle. Me sale una tirada de salvación para que Claro, haga. sí. No sé si O puedo vas a quedar como paralizada, ¿no? Bien. Es decir, estás sujeta por esas sogas Perfecto. mágicas. Te Bien. sujeta los brazos, las piernas, todo, ¿eh? Bien. En ese momento, te moves, no sé cómo haces, En este pero momento, sí, porque tenía el estoque en la mano. Sí. Cuando me atrapa, lo tenía conmigo. Y logro Sí. con eso trabarlo justo con la soga para poder bien, partirla. con tu mismo estoque, esas sogas mágicas las cortás y ves la cara de bronca del cultista que hace ¡ah! Como diciendo no puede ser. Así que, próximo turno. Lo Alistar. miro y sí me río. Sí. No eras tan malo. Alistar, es tu turno. Voy a moverme hasta acá. Voy a salir de la Sí, protección. sí. Voy a extender mi mano. Voy a decir God, Reo That. Y bueno, se empiezan a condensar las puntas de mis manos. Y lanzo un rayo de escarcha. Bien. Perfecto. Bien. Queda ralentizado, ¿no? Empieza. Bien. Bueno. Tanto Borja como el paladín pueden ver esos destellos, esos destellos mágicos que salen de la punta de las manos del mago, cómo impactan a la sombra, que se retuerce. Pueden ver cómo la magia les hace daño. Mago, ¿algo más? No. Perfecto. Siguiente turno. Bien. Una de las sombras. Borja. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Ahora le quería decir algo a Drax. Sí. No, decilo ahora. Le recuerdo lo que dijo hace unos instantes, nada más. Le pego el grito, Drax. Tú no eres como ellos. Tú eres la luz, Drax. ¡Voy por él! Bien. Borja, ves cómo la cimitarra te hace daño en ese momento que te ves la herida cuando te das vuelta. Una de estas sombras está frente a vos y ves cómo mete tu mano, ¿sí?, dentro de tu cuerpo. Empezás a sentir un frío y aquellos que lo ven como las venas, se le ponen de color como violeta, verde, como el color de la sala, y ven cómo empieza a ponerse pálido. Te das cuenta que tus armas te empiezan a pesar. ¿Sí? Pueden ver cómo sangra demasiado de esa herida, Borja. ¿Te imaginas, Borja, esto que te estoy diciendo, no?
Sí, se me aflojan las piernas, siento un frío que me pesa en todo el cuerpo. Bien. Sí, Dame un siento segundo. que se me va el alma. Bien. Un segundito, a ver. Quiero ver, esto es el daño, perfecto. Y ahora voy a tirar un dado de 4, que es lo que te va a sacar de fuerza. Sácate un punto de fuerza, por favor. Quiero que lo imaginen, es decir, la criatura es como que te drena vida, te saca fuerza, ¿sí? Pueden ver cómo claramente en su rostro, en su apariencia de Borja, empieza como a flaquear, como que empieza a perder hasta estabilidad, empieza a perder fuerza, ¿sí? Es el turno, justamente, Borja, es tu turno, ¿sí? Estás muy mal herido, Sí. Recuerdo las palabras de Vesper de que no me deje morir. Así que rebusco entre mis ropas, Sí. rezando de que ese cimbronazo no haya sido lo suficientemente preciso, y me siento alivio cuando siento que el frasco todavía está entero y lo destapo y claramente bebo esa poción. Bien, usas tu acción para tomar la poción de curación, perfecto. Bueno. Bien, ya la tomaste. Bueno. Oh, hermoso. Bueno, es en ese momento que volvés a recuperar, pero el frío que te produjo esa criatura, no, sabes que todavía lo siento. Bueno, ¿algo más vas a hacer, Borja? Eso, perdón, una consulta. Esto fue una acción, ¿no? El beber la poción es una acción. Sí, señor. Es una acción, sí. Listo, me muevo entonces, nada más. Es lo único que me queda por hacer, así que me muevo hacia acá. Bien. Siguiente. Bueno, Paladín, estás viendo lo de Borja cuando una de estas sombras hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Trata de tomarte, pero te proteges con el escudo, ¿sí? Sentís como que el escudo aparta a la criatura, ¿sí? Justamente es tu turno, Drax. Bueno, voy por él. Ir a buscar a este, muevo. Hacer el ataque de oportunidad para a la sombra. Retrocedo. Sí. Volvelo. Claro. Ahí. Hacer el ataque de oportunidad. Bien. Le generás el ataque de oportunidad perfecto a la sombra, que te vuelve a tratar de agarrar cuando te está yendo. Mete tu mano. Mete su mano y sobre tu espalda cuando tu escudo no te protegía, y sentís un dolor como nunca habías sentido en tu vida, pero un dolor muy fuerte, ¿sí? Y aparte sentís que tu energía, tu fuerza, Drax, ahora voy a tirar el dado, y te saca 2 puntos de fuerza, que hace que ibas directo, si tu marcha ibas bien, pero es en ese momento que notás que algo está mal, ¿sí? Te notás como cansado. ¿Me explico? Sí. Bien. Ahora sí. Giro, abro la boca, ¿sí? Sí. Y sigo mi camino. Bien. Y me muevo ahí. Perfecto, hiciste hasta ahora ahí 10 hacer pies. el ataque porque me tengo más. No, todavía no generás. Todavía Ahora no. cuando salgas de ahí vas a generar el ataque de oportunidad. Ahí salgo porque lo voy a ir a buscar. Bueno, en ese momento, ahora sí, entonces, esta sombra, cuando pasás por al lado, trata de atacarte, ¿sí? En este momento que la ves, girás con tu escudo, la apartás, escuchás que la criatura hace un sonido medio gutural y ya te encaminás
hacia ese líder, que sigue gritándole que los ataquen. Sí. Me paro frente a él. Ya ha llegado tu momento. Acaba tus fechorías. Le voy a pegar le voy a aplicar un castigo divino. Bien. Y le mando el mandoble cuando levanto el martillo de guerra. Ilumina, Sí. baja o sea, hacia arriba, hacia abajo. Blum, y le pego, o sea, de la cabeza al pecho, que baje el martillazo. Bien. Oh, le haces un daño tremendo, lo sacudís, sí, lo tirás hacia atrás, está como confundido, ¿Ves una cara que estaba totalmente confiado y ahora su cara empieza a cambiar? ¿Ves? No te digo que temor en su cara, pero sí sorpresa, Sí, gran sorpresa. Bien, bien. Bueno. Y ahora, cuando sí. bajo, respiro, y lo voy a prender fuego. Ah, bien, el arma de aliento vas a usar. Ahora sí, está bien, tenés tantas cosas para tirar que no sabía bien a qué te dirigía. Bien, en ese momento abriste la boca. Entonces, lanzás el fuego, el cultista trata de esquivarlo, entonces tengo que lanzar una tirada de salvación de Constitución. 12 o más. 12 o más. Bien, de 12 o más, perfecto. Tirada de salvación. Trata de salir, pero tu boca la dirigís hacia él, lanzás el fuego, ¿sí? Y le haces 6 puntos de daño que lo empieza a quemar, Sorprendido el cultista, mientras que se trata de moverse y apagarse las llamas, lo ven ahí al paladín enfocado en destruirlo. Siguiente turno. Cultista. Bien. Borja. ¿Ves cómo? Sí. Estoy en el. Una vez que te impacta con la cimitarra. Incorrecto, en el momento menos indicado. Sí. Vuelve a atacarte. Y otra vez te hace otro daño importante. Siguiente asalto, reiniciamos las iniciativas y lanzamos iniciativa para todos. Perfecto. Vesper, iniciás, es tu turno. Lo veo a Borja que lo están atacando y digo, pero se va a volver a morir. Y está rodeado, lo tienen rodeado las dos sombras, el otro cultista, lo están sangrentando. Voy a ir a donde está el cultista. Sí. Acá hay que hacer todo, ¿ves? Bien. Así que vamos a intentar que no se nos muera Borja esta vez. Así que vamos a darle metas de nuevo esquivo. Sí. Voy con el toque y... Ves que este cultista más preparado que el otro te sorprende, te confiaste quizás un poquito, pero te lo esquiva el ataque con el estoque. Me lo esquiva el ataque con el estoque, pero mientras sigue mirando el estoque yo le doy con la espada por el otro lado. Bien. Con su cimitarra te ve lo que estás haciendo, se anticipa y bloquea con su cimitarra, mientras que te mira y se ríe. ¿Sí? Bien. Siguiente. Me voy a ir porque yo tampoco me... Bueno. Así que... Vamos a estar detrás de la piedra. Cabulle Vesper de nuevo hasta acá. Bien. Turno justo. ¿Otra vez? Borja. Cuando Borja, se ve, se la queda mirando a Vesper, pero ya es tarde. Cuando quiso reaccionar para atacarla, ya Vesper se fue, ¿sí? Te das cuenta lo rápida que es, que vos miraste para un lado, la viste, y cuando volviste tu mirada al frente y quisiste volver a ver dónde estaba Vesper, te das cuenta que ya se ha ido, ¿sí? Y el cultista en ese momento que girás
¿Ves cómo con su cimitarra te vuelve a cortar? Sí. Bien. Siguiente. Sale de esas llamas el líder de esta secta, mueve sus manos y te lanza una orden imperiosa. Dentro de tu cabeza, una voz que nunca habías escuchado se mete en tu mente y te obliga, ¿sí?, a soltar todas tus armas. Bien, Borja, es tu turno. Wow, qué difícil. Difícil, Miro al cultista que tengo, que ya me tiene medio de hijo, Sí, con bastante odio, sí. y hago un giro y cuando estoy dando el giro le tiro el espadazo. Bien. Oh, lo sorprendés. Lo sorprendés de una manera tremenda, ¿sí? Y como si fueses un salvaje, Borja, le cortás el brazo. Ves como el brazo del tipo cae al piso y se desmorona de dolor y de miedo y de terror, ¿eh? Le ven la cara de Borja, está como transformado. La luz verde, ¿sí? Los pelos en la cara, ensangrentados. Se me reflejan. Sí. Ven los ojos de un asesino. Les puedo asegurar que aquellos que estén viendo a Borja en este momento da verdaderamente miedo, ¿eh? Es como que como si fuese un demonio, ¿eh? Nunca lo vieron de esta manera, ¿eh? Así que nada, hay un gran charco de sangre y los gritos de ese cultista, que no entiende lo que pasó. ¿Qué más, Borja? Así como estoy, se me ve desfigurado y como pasado de rosca, con mi habilidad que tengo de pelear con varias personas al mismo tiempo. Instintivamente vuelvo a atacar a la sombra. Sí. Sé que probablemente vuelva a pasar de largo la misma bronca, el mismo odio. Sí. Me asedia y estoy ahí. Bien. Es en ese momento. Es en esa vorágine que lo tiro. Es en ese momento que cuando tu cimitarra. Sí, digo bien, ¿no? Cimitarra, sí, correcto. Se mete dentro del cuerpo de la criatura un frío extremo que quema más que el fuego, hace que tengas que dejar caer también soltar tu cimitarra, ¿eh? Mientras que la otra criatura ves cómo se aproxima hacia vos. ¿Algo más, Borja? No. Bien. Me quedo sorprendido con el mismo frío ese. Los ruidos del metal, de armaduras, de escudo, de armas cayendo en la sala retumba y no pueden creer lo que sus ojos están viendo. Ven como el paladín una a una va dejando caer sus cosas. Bien, Draz, casi sin darte cuenta obedeces a esa persona que tenés de frente. No sabes qué estás haciendo, pero sabes qué es lo correcto. Me encuentro sin nada. Lo único que me queda colgando cuando uno está a punto de caer es el medallón. Tengo en el pecho de la Thunder. Lo miro, siento el calor de la Thunder y le digo ¡arde! Le tiro llama sagrada. En ese momento no puedes hacer más que seguir dejando caer tus cosas. En tu cabeza proyectás eso.
Pero lamentablemente, Paladín, tengo que decirte que esos ojos sombríos que tenés frente a vos hace que tu mente esté atrapada. No puedes hacer nada, Paladín. Lo único que ves es ver caer tus armas al piso. Siguiente turno. Bien, bien. Borja, ¿ves cómo? Sí, ¿Ves esa sombra que va hacia vos en el momento que dejaste caer tu espada? ¿Ves cómo nuevamente? Sí. ¡Uf! ¡Hermoso! ¿Ves cómo nuevamente en la espalda? Hermoso, no tiene ustedes nada. pueden ver cómo una especie de mano sombría atraviesa desde la espalda hacia adelante el cuerpo de Borja, prácticamente como que lo levanta, ¿eh? Hay un grito de Borja de desesperación. ¡Uf! Tremendo. Sí, ahogado. Tremendo, tremendo, tremendo. Y aparte, aparte. Apenas caigo de rodillas, Sí, no, te tiene ahí. Caigo de ¡Oh! rodillas. No lo puedo creer. Bien. Sentís como tu cuerpo propio ya te pesa, ¿eh? Te sentís con una flojedad tremenda. Caes casi como si fueses una bolsa de papa. Tratás de incorporarte, levantarte, te pesan tus piernas, tus brazos, ¿sí? Mirás a tus compañeros casi con una mirada de despedida. Siguiente. Vesper, una de las sombras que está frente a ti gira por detrás de la piedra y te ataca. Trata de Pero llegar. no la estoy mirando, porque acabo de ver a mis dos compañeros, a Drac, que dejó caer tus armas, y a Borja. Exactamente, en ese momento que te, no estoy mirando la sombra, y es lo que menos me importa, la sombra. en ese momento que te agarra como de sorpresa de alguna manera, por detrás de esa piedra, sentís ¡ah! Y cuando querés reaccionar, lo mismo, ven como la criatura, como si se alimentara de alguna forma de esa energía. Te hace un daño considerable, ¿sí? Y a su vez, vamos a ver. Sentís como tus fuerzas empiezan a flaquear. Claramente. Empezás a debilitarte. ¿Sí? Mago, has tenido conocimiento en estas criaturas y advertiste de entrada, pero te das cuenta que este drenaje de vida, si las fuerzas de tus compañeros ceden, no solamente van a morir por las heridas, sino que van a morir también por lo que genera esa falta de fuerza. Sabes que algo tenés que hacer, Alistar, es el momento. Pasa que mucho no puedo hacer. Voy a venir hasta acá. Voy a esquivar a Vesper. Sí. La veo que está media temblequeando. Sí. Y la situación es desesperante. Desesperante. También sabes, Mago, ¿no? también sabes que el líder de ellos se encuentra también bastante herido, y quizás si podrías de alguna manera llegar a él o hacerle un daño a la distancia, quizás estas criaturas se desvanezcan, ¿no? Porque fue él quien las trajo, digamos, de alguna manera con ese ritual. Pero bueno, todas esas cosas pasan rápido, ¿no? Por tu cabeza. ¿Qué haces, Alistar? Sí, lo que pasa es que me va a llevar un movimiento más llegar hasta ahí. Lo que
En este momento, decime qué es lo que hace el mago. A ver. Que tengo a mis compañeros en el camino. Pero bueno, lo primero. Sí. Me tengo que ocupar de esta criatura que está acá. Entonces paso. Sí. Pasás entre los costados de la pared, te haces lugar. Paso, sí. Concentrado. Sí. ¿No? Levanto la mano, voy como así friccionando mis dedos que se cargan de electricidad. Sí. Y sin mirarla. Sí. Sin mirarla porque ya sé que está ahí y voy sacando cuenta de los movimientos que tengo que hacer para llegar al jefe, ¿no? Sí. Estiro la mano y la toco. Bien. Y voy a lanzar un agarre electrizante. Bien. Bien. Bueno. Hermoso. En ese momento de desesperación. Así, sin mirarla, ¿eh? Sí, cuando la mano se carga de chispas, ahí así la toco. Bien, pueden ver cómo esas chispas dentro de la sombra empiezan a hacer una especie también de humo. La criatura se retuerce y en una especie de implosión ven cómo desaparece. Claramente, mago, te deshiciste de esa. Es un respiro, Vesper, que tenés tremendo, ¿eh? Ves la cara del mago, calculo que agitado, ¿no? Por la situación. ¿Algo más, Alistar? No, estaba concentrado en otra. ¿No viste que la tocó con desdén? Sí. Bien, y seguís avanzando. Perfecto. Bueno, siguiente, y espero que las iniciativas lo ayuden. Sí, decime. Y sigo murmurando cosas, murmurando palabras. El mago está en su propio plano, está concentrado, su mente está sacando cálculos, distancias, palabras. Es una computadora viviente el mago en este momento. Perfecto. Bueno, denme un segundito. Iniciativas nuevamente. Reiniciamos, tiramos las iniciativas. Y siguiente asalto. Borja, es tu turno. Borja, estás en el límite. Me destrabo. Salí de ahí, Borja, salí me de destrabo, ahí. Me destrabo del combate. Y me voy. Bien. Aprovechás que la sombra. Me resguardo atrás de esa columna. Bien. A ver. Aprovechás que la sombra. No llego. Te tirás no contra esa piedra. levantarme. De rodillas me muevo y me refugio atrás de la piedra. Sí. Tratando de recuperar el calor de mi cuerpo. Bien. No mucho más que eso. Bien. Aprovechaste, como decía, que la sombra ve que viene el mago. Y es en ese momento que lográs salir de lo que sería su visión, ¿no? Porque no se le ve una cara, sí está esa silueta de sombra, quiero que igualmente imaginen los destellos de estas luces que hay en esta sala, esas runas que brillan y palpitan en el suelo, el viento que se genera en la sala, todo está pasando muy rápido. Cuando voy de rodillas con las manos en el piso, siento como si el piso latiera. Sí, claro, sentís esa vibración. Bien. Turno de Vesper. ¿Escuchaste que le decían a Borja que salga y viste cómo se escabullía? Sí. ¿Qué haces, Vesper? También vi cómo quedó el cultista que había peleado con Borja. Sí. Está en el charco de sangre moribundo y los gritos los gritos que está pegándome me llegan a la mitad del cerebro también. Sí, te das cuenta que no es un oponente ya, ¿no? No. Hasta te da lástima. No sé si la palabra es lástima. Te da lástima porque cuando se saca la máscara, escúchame, Vesper, cuando se saca la máscara, te das cuenta que es un joven de apenas unos 16 años. ¿Qué vas a hacer, Vesper? Veo que te acercaste hacia él y hacia la sombra.
Sí, yo... Está llorando en el suelo, está contra la... Mira su brazo, sí, claro, está en un ataque de... ¿cómo se dice? Cuando está pasando por ese... Está choqueado. Choqueado, claro, está en shock, en un estado de shock, claro. Sí, y no para de salirle sangre, ves que se está desangrando, ¿sí? Te estira su otra mano pidiéndote ayuda. ¿Qué haces, Vesper? Me tiembla me tiembla el toque en la mano porque... Y miro para el costado y le digo, Vesper, reaccioná. No. Madre. No, y le pongo el toque contra el techo. Sí. Y cierro los ojos y lo blando. Sí. Bien, no hace falta. No hacía falta. Está bien. Bien. De alguna manera ves con su cara de desesperación, ves como sus ojos se cierran, ¿sí? Y ves como... Sabés, Vesper, que esa cara no te la vas a olvidar por un tiempo, ¿eh? Lo sabés. No. Bien, mientras tanto... ¡Wow! Ves que esa sombra va y viene, te rodea, está frente a vos. ¿Qué haces, Vesper? Y voy caminando, baleándome por toda la situación que pasó, y voy a caminar para donde está el resto del grupo, porque no quiero quedarme atrás, no quiero quedarme sola. Bien. Perfecto. Bueno, gracias a tu habilidad y tu rapidez aún lo podés hacer. Ves como que la sombra de alguna manera te pierde, te escabullís, lo ves ahí a Borja. La sangre, sí. Mi estoque y me tiembla la mano, el cuerpo. Bien. Quiero salir corriendo de ahí. Bien. Próximo turno. Es el turno del cultista nuevamente, Bueno, entonces, podemos ver cómo el líder conjura un arma espiritual que le impacta en la armadura al paladín, hace un destello y te impacta, lográs protegerte, la armadura te protege. Drax, es tu turno. Ese golpe, cuando estaba en lo oscuro de esos ojos, hace volver sí. Y cuando recupero Liceo, sí. Y tengo el martillo porque lo solté de la mano, lo levanto y así como lo levanto, le pego en el medio de la boca. Bien. Para arriba. Le doy así para arriba. Bien. El emisario del alba. Usás tu acción para levantarle el martillo, ¿no? Bien. Sí. Tomás el martillo, tratás de pegarle lógicamente. Lo esquiva. ¿Sí? Y ves cómo tu ataque no impacta. ¿Sí? ¿Algo más, paladín? Nada, y ahí me quedo plantado. Bueno. Y lo miro. Mago. No puedo, es otra acción si agarro el escudo. Sí, no podés, no, aparte el escudo necesita de varias acciones para volver a colocarlas, pero bueno, no importa eso. Ahora es el turno de la sombra. Mago, en ese momento podés ver cómo la criatura, escuchás un se abalanza hacia tu dirección y podés ver cómo con su mano trata de agarrarte, Sentís un ardor de frío a la altura del hombro, como si algo te sujetara, ¿sí? Y te hace daño, ves como tu fuerza de alguna manera disminuye.
Bien, bien. Estás como agotado, mago. Sí, como que esa adrenalina que tenías de la nada te la sacó y sentís ese frío y podés ver como tus venas en el cuello se empiezan como a hinchar. Aquellos que lo ven lo mismo, está bajo esa luz verde, pero pueden ver como de alguna manera ese dolor se transmite a través de sus venas, se le ponen como violetas, mientras que te causa, ya te digo, un dolor muy muy extraño. Siguiente. Justamente, mago, es tu turno. Es más el dolor, Sí, el frío, sí, claro. el drenaje de la fuerza, porque Alistar no está acostumbrado a darle bola a su cuerpo, no es una persona que necesite el cuerpo. No digo que no lo sienta, pero está acostumbrado a la debilidad del cuerpo. No es algo que lo preocupe, ¿no? Claro. Está acostumbrado a darle bola. Sí, su fuerza no fue... No digo que no lo afecte, obviamente, pero digo, no lo afecta por lo menos mentalmente. Claro, claro. Así que, de vuelta, la miro, con desprecio, digo, suátate online. Sí. Voy a lanzar un agarre electrizante. Bien, bien. Y aprovecho que así como, ¿no? Con todos los rayitos que las Sí, recorren sí, y sí, que sí, me hace, claro. Y me voy a ir. Bien, en ese momento El queda... mago piensa en todo, Exacto, el mago piensa en exacto. Por eso es un sabio. Escúchame, Alistar, en ese momento la criatura queda como electrificada y ahí aprovechás Claro. para moverte. Y aprovecho para tomarme el palo. Exactamente. Bien. Ahora, siguiente asalto, se reinicia la iniciativa. Tiramos la iniciativa para todos. Y ahora sí, asalto siguiente. Dras, sabes que algo tenés que Y hacer. ahí, Sí, en ese momento, le bajo el mazazo de vuelta bien. para sacármelo de encima. Bueno, los insultos. El paradiso se le escapa, se le va, pero bueno, hay que poner después el pi. Nada, ves como el cultista lo esquiva, te das cuenta porque es el líder, ¿no? de esta secta. Así que no puedes hacer nada. Siguiente turno, ¿te vas a mover? ¿Vas a hacer algo más? No me quedo plantado ahí. Bien, Vesper. Ah, pará. ¿Puedo moverme? ¿Puedo levantar el escudo? No. Vesper, es tu turno. Vesper. No. Vesper. Tenés que vencer el miedo, hay que atacar al líder, Vesper. Es la única opción que tenemos. Yo le... Vesper. Y bueno, voy luego casi cerrando los ojos, me pongo al lado de Drax y Sí. en realidad lo que pienso más que el tema de atacar al líder, lo que estoy pensando es que quizás logro darle unos segundos a Drax para que pueda agarrar sus armas y terminar de ponerse la armadura. Bien. Quería atacar al líder con la esperanza de estar dándole también a Drax el tiempo que necesita para recomponerse. Sí. Que pasé también y esperando que no me vea, y estando con la vista todavía en Drax, no me vea el cultista. Bueno, es una sorpresa tremenda porque el cuerpo Sí, de grande abajo del le paladín hago con el su toque. armadura, salís como de atrás, ves cómo se sorprende al verte, pero ya es demasiado tarde para el cultista. Ves cómo tu estoque se clava en él. Es en ese momento que él mira su cuerpo
ya ensangrentado y no puede creer lo que acabas de hacer. Es el momento que se tira hacia atrás, se desliza hacia atrás, tu estoque sale y él con una mano cae al piso, ¿sí? Diciendo me rindo. Es en ese momento que la sombra, que es la única que queda, digamos, en esta sala, desaparece. Me rindo, me rindo. El garrote mágico también. Sí, pierde la... Nada, yo sigo teniéndole el pan en el cuello de él. Y cuando dice me rindo, freno porque Sí. no puedo matar a una persona que está rindiendo. Sí, sus armas quedan en el piso, está apoyado con sus dos manos, está tosiendo, escupe sangre, seguramente le perforaste un órgano con tu estoque, ¿no? Y con una mano dice me rindo. Rápido, Drax. Me dijo me rindo. Rápido, Drax. Amarra sus manos. Y cuando en ese momento que levanto el martillo y esa voz de coso me frena. No, Drax. Drax. Largo el martillo, lo tomo con desdén. Sí. Y voy hablando y lo voy maldiciendo en draconiano. Saco los grilletes que tenemos, lo ato. Tranquilo, esperá, dame un segundito a mí, Esto pasa todo en este momento, ¿sí? Bien, entonces, en ese momento Vesper que se rinde, de repente, y antes, Paladín, que puedas agarrar tus cosas, porque esto es en el momento, esa luz verde, esas runas que palpitan en el suelo, ven como ese círculo rúnico como que sisea, ¿sí? Como si estaría a punto de extinguirse de alguna manera. Ven cómo empieza a bajar ese resplandor de las runas. Empieza a bajar. Pero a medida que va bajando, ven como un humo sombrío, empieza a surgir de ese piso tallado. El humo se empieza a acumular en el centro de esa cámara. Es un humo muy grande, oscuro. Se empieza a fundir de alguna manera también, y pueden ver la aparición de una calavera demacrada con un ojo verde brillante en uno de sus ojos. Le voy a mostrar lo que están viendo en este momento, ¿sí? A ver, no sé si lo están observando. Imagínense cuando ven esto, ¿sí? Ahora vamos a... Salve Lord Vecna, salve Lord Vecna. Bien. Ahí está. Es en ese momento... A mí se me para. Sí. Ahora ¿Ven sí cómo... siento que la fuerza me abandona. ¿Ven cómo esa aparición habla en un lenguaje como en un barítono silbante? Buenas noticias, Salrir. Aunque tus esfuerzos han sido decepcionantes. Me has traído nuevos puntos de interés, dice. La aparición gira para mirar a cada uno de ustedes. Se toma
un momento en cada uno y dice, sí, hay un gran potencial aquí. Ojalá volvamos a vernos, pero hasta entonces los tendré vigilados. A continuación, la aparición estalla en rayas, en sombras, pasa a través de cada uno de ustedes con un grito susurrante antes de desaparecer. El viento, cuando pasa a través de ustedes, siente una especie de escalofrío y una voz que queda marcada en su cabeza que le dice: conozco tus secretos. Y desaparece. Creo que me salieron canas Sí. cuando me atraviesa. Sí. Es en ese momento, lógicamente, también que desaparece la luz y vuelve todo a la normalidad y quedan con el líder ahí rendido a lo que sería a sus pies, ¿no? Bien. Ahora le voy a preguntar a Alistar, ya que ves como un mechón de pelo te queda como blanco. No lo llegás a ver vos, lógicamente, ¿no? Pero aquello que lo vemos. Oh, no, claro. Y cuando te dijo que conoce tu secreto, ¿cuál es ese secreto de Alistar? Oh. Y Alistar, que es todo mente, ¿no? Sí. Uy, qué fuerte tener que decirlo, che. Alistar, que es todo mente, su momento, no de distracción, pero él cuando siente que es demasiada su actividad mental, Sí. se atiborra con comida. Come una especie de ansiedad, de ansiedad, y después vomita. Sí. Después Mirá. vomita todo lo que comió. Una vez que termina de comer, que su ansiedad es saciada, siente siente vergüenza de haber cedido ante el cuerpo, ¿no? Ante la materia, y vomita todo lo que Entiendo, mago. Tiene bulimia. ¿no? Te da como una especie de vergüenza bulímico. el que esta criatura se haya enterado de tu secreto. Bien, Borja, estás tirado, pero la voz en tu cabeza resuena, ¿eh? Conozco tu secreto. ¿Cuál es ese secreto, Borja? Lo de Borja es un poco más fuerte y lo que pasa es lo siguiente. Cuando está tirado en el piso, débil todavía, Sí. y levanta la cabeza y ve ese cultista, se desprende la capa, se desprende la armadura porque le pesa y no se puede mover, se arrastra prácticamente, se pone a espaldas del cultista, saca la daga, lo agarra de los pelos, y cuando está por cortarle la garganta, se le viene a la mente un reflejo, una luz, y cuando gira la cabeza se ve a sí mismo tomando repentinamente la vida de un niño, por error. Y es ahí cuando suelta al cultista y se deja caer casi llorando en el piso. Ese Bien. es su secreto. Bien. Vesper, no salís de tu asombro con todo lo que pasó. Tu cara está también transformada un poco por lo que has vivido, por un poco el temor que te da el haber sentido esa voz en tu cabeza. Sabes, como si algo se hubiese llevado. Se ha llevado tu secreto. Sí, ¿Cuál es ese secreto?
Todavía con la voz esa en mi cabeza, voy caminando hasta el joven cultista que maté. Me arrodillo frente al cadáver y le cierro los ojos. Star nunca había tomado una vida humana. El secreto tiene que ver con una debilidad que tiene, con sentir que la compasión o la culpa que les genera matar puede ponerla en una situación que ponga en riesgo a sus compañeros. La espada ella puede fallar cuando la pongan a prueba. Dime que eso pase. Bien. Así que me quedo ahí arrodillada mirando al joven, tan joven. Bien, bien. Sé que voy a cargarlo toda la vida. Entiendo que sí. Paladín, lo mismo. Sentiste una fuerza descomunal adentro de esa cámara, ¿sí? Algo de un poder muy mayor. Llegó a atemorizarte, ¿sí? Todavía sentís en tu cabeza el conozco tus secretos. ¿Qué fue? ¿Qué se sabe del secreto del paladín? Bueno, el nido donde fui consagrado en realidad es un huevo que se encontró en el templo de esa diosa. Linaje pertenece a ella, ese es el gran secreto. Bien, bien. Bueno, es así como esposan de alguna manera a este líder, lo llevan, ¿sí? Pasan por donde están los sectarios, muchos jóvenes, se asombra al verlos, lógicamente que todos se rinden, no parecen ser ni siquiera gente de lucha, habrá unos 4 o 5, otros salieron corriendo, logran sujetarlos, atarlos, y es así como el grupo se dirige hacia la superficie. Antes de eso, quiero que tira un dado de 20. Vamos a arrancar por el mago, por favor. ¿Uno de 20 solo? Sí, bien. Quiero que tire ahora Borja. Acuérdense de par o impar, nada más. Ok. Bien, quiero que tire Vesper, por favor. Un dado de 20. Bien, y por último, que tire el paladín un dado de 20. Perfecto. Bien, entonces les decía que llevan como a 4 o 5 sectarios y aparte al líder hacia la superficie. Calculo que el grupo se dirige a lo que es el Salón de la Justicia, ¿no? Es decir, ¿qué dice el grupo? Sí. A ver. Sí, obvio. Sí, llevarlo ante las autoridades y principalmente ante Kebori. Bien, lógicamente que van a informar al Lord Neverember, ¿sí? De estos incidentes, de estas cosas. Bueno. Sí, le podemos llevar algunos de los pergaminos que explicaban un poco el plan que tenían, que hablaban sobre los experimentos que habían estado haciendo. Exactamente, material interesante. Toda la información.
llegan a lo que es... Quizás también podríamos llegar a descubrir algo más ahí, una lectura más en profundidad, podría darnos algún dato más. Bien, bien. Llegan a lo que es el Salón de la Justicia, lógicamente los recibe directamente el Lord, y ahí los felicita por su labor, por todas las cosas que lograron desactivar de esta secta. Se sorprende cuando le entregan esos documentos, como que hay otras sectas formándose en las catacumbas de Neverwinter, ¿sí? Hay cara de mucho trabajo y de mucho esfuerzo todavía por hacer para limpiar a estas sectas. El Lord no solo agradece el esfuerzo de cada uno, sino que le paga, ¿sí?, una suma de 100 monedas de oro por el trabajo y 10 más adicionales por cada cultista capturado vivo, ¿sí? Y cuando se da cuenta por la información de ustedes que le trajeron el líder, le da le paga 25 monedas más a cada uno por haber traído también al líder de esa secta, ¿sí? Así que... ¿Cuánto suma eso? El grupo está contento con su trabajo, lo mismo que este noble, que el Lord, perdón. Se pueden encontrar con su compañera, que a su vez se pone contenta porque han vengado, ¿sí?, a su hermano y han podido desactivar a esta secta, ¿sí? Así que el grupo puede tener el día libre después de todo esto. ¿Dicen algo? Sí, los miro y les digo, gracias por ser de gran valía. No sentir amistad hacia ustedes, gran respeto. Dax está con ustedes. Amigos. La primera vez que digo. Y es verdad, él nunca tuvo amigos. Sí. Mira a cada uno, ¿no? Ganar el respeto, vio cualidades cada uno y como que los aprendió a querer, ¿no? Y la palabra amigos para un dracónido es muy importante. Son criaturas de mucho honor y palabra. Eso, que lo diga, es importante, lo siente familia. Bien. Bien. ¿Alguno quiere agregar algo? No, a mí me cuesta alzar la mirada sabiendo que alguien sabe mi secreto y también sabiendo lo que hice, ¿no? Sí, lógico. Tengo cierta vergüenza, me cuesta mirarlos a los ojos. Esto me imagino que ya en la puerta del Salón de la Justicia, ¿no? Es decir, el día libre, descanso, tienen que descansar, están algunos malheridos, es decir, si bien la moral muy alta, pero bueno, nada, imagino que la escena está ahí. El elfo que es flaco y pálido, con un punto menos de fuerza, ¿sabe qué? Tiene las ojeras que se las patea. Claro, Pero, sí. Pero la disimula, ¿no? La disimula. Sí. Hago una reverencia. Les digo que para mí también ha sido un honor haber combatido al lado de ustedes. Y no duden en buscarme si alguno me necesita. Hago sí una reverencia, algunos pasos, como que voy a salir. Sí. Me doy vuelta, miro a todos y les digo, no sé por qué, pero algo me dice que todos nos vamos a necesitar. Y me voy. Todos sabemos por qué, ¿no? Bien. ¿Alguno más quiere decir algo como para ir cerrando? Sí.
Sí, yo me quedo pensativa. Me consuela saber que solo tomamos las medidas necesarias y que el grupo ha sido un grupo de buen corazón a pesar de todo, porque podríamos haber hecho una Sí, masacre adentro. sí, Vesper, quiero contarte algo que no te conté. Y creo que es el momento, ya que hablaste. Entre esos 5, 6, 4, ¿por qué no se sabe bien el número? Porque está un poco confuso. En esa marcha, mientras que llevaban a los sectarios y a su líder, pudiste ver a ese chico que te traía mal dormida. Ese chico que te gustaba mucho. Ese chico que hiciste hincapié a inicio de esta aventura. Te digo porque el paladín decía, eran 5, eran 6, eran 4, justo ibas vos última. Por ahí. Yo toqué el medallón de corazón. Sí. Y hice lo que tenía que hacer. Bien. Entonces el grupo quedó como confundido. Todos juraban que faltaba uno más, pero sin embargo parece que Vesper dice que no, que eran solamente esos. No, están todos. Bien. Ahora sí, si querés seguir. Y además, ya que es una buena aventura, no tiene un toque de romance, ¿no? Bien. El grupo va a tener grandes aventuras. Va a escribir mucho a nosotros. Bien, sí, hay mucho trabajo por hacer en Neverwinter, hay muchas sectas que se están formando y bueno, esos documentos que le acercaron al Lord saben que va a haber trabajo, ¿sí? No sé, Borja, si te querés decir algo para despedir. No, ya te digo, a Borja le pesa todo físicamente y espiritualmente también. Sabe que flaqueó. Sí. Pudo recomponerse, pero sabe que flaqueó. Que hubiera tomado esa vida sin ningún tipo de prurito. Entiendo que sí. Lo salvó, de alguna forma casi que lo salvó ese secreto oscuro, porque estaba decidido a tomarla. Es así, después de esas palabras de Borja, como el grupo se dispersa y cada uno recupera sus fuerzas en sus familias, en sus casas. El grupo se recupera de sus heridas, recuperan su fuerza con curaciones. Pero cuando llegaron, cada uno a su casa, se han encontrado con una especie de amuleto entre sus pertenencias. Un amuleto que nunca lo tuvieron encima. No saben cómo llegó a ustedes. ¿Sí? El amuleto, uno es de una cadena con una mano tipo esquelética. ¿Sí? Los que sacaron impar tienen ese amuleto. Y los que sacaron par tiene un amuleto donde en el centro hay un ojo. Como que cada uno se asombra de eso y lo tienen ahí con ustedes. Claramente, magos saben que ese ojo a qué representa. Fue muy familiarizado ese ojo en la aventura. Entonces, nada, hay un amuleto con un ojo de color verde. No sé si tengo... Un ojo de color verde. Y lo otro es una mano esquelética. Es una mano esquelética, ¿sí? Se sorprenden al encontrarse con eso. Eso lo llevan, no importa si lo tienen puesto o si no lo tienen puesto. Entre sus ropas, cuando terminaron la aventura y descansaron con el correr de los días, se encontraron con eso. ¿Sí? No saben cómo llegó a ustedes eso.
y tampoco lo pudieron hablar. Esto es reciente, están descansando, están recuperando fuerza, están durante la noche. ¿Sí? Entonces ahora sí, una vez que digo eso, quiero pasar a la siguiente escena. Quiero que imaginen si estarían durmiendo. Están de alguna manera, digo de alguna manera descansando, porque en realidad cada uno en su casa, en su hogar, es como si estarían teniendo algún tipo como de pesadilla. Recuerdan todas las cosas que fueron pasando. Ves la cara de ese joven cuando tuviste que quitarle la vida. Y cada uno ve sus cosas. ¿Sí? ¿Me explico? Imagínense que se están dando vuelta para un lado, para el otro. En la habitación hace frío afuera. Ya vimos la noche. Esa luna, esa luz. Están inquietos. Y de repente pueden percibir una voz dentro de su cabeza. Una voz que dice: escucha mi voz. Ven a mí. Bien. Y ahí la voz dice: escucha mi voz, te veo, ven a mí. Y es en ese momento que se despiertan exaltados. Y es acá, exactamente, donde termina nuestra aventura. Muy bien, chicos, hemos terminado la aventura. Saludos para todos, espero que les haya gustado. Muy buena. Muy bueno, muy bueno. Final con continuará que tiene, Y sin dudas. Bueno, saludamos, nos despedimos. Será hasta la próxima. Se viene cool, atento con eso. Se viene cool, atento con eso. Muy bien, chicos, gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.